Hoy por hoy los condimentos son la vedette de la alimentación, ya que en la mayoría de los casos aportan el sabor distintivo de un plato e incluso pueden caracterizar algún tipo de comida típica. Pero aunque son usados en todo el mundo, ¿son realmente inofensivos en su totalidad para nuestro organismo? Si uno tiene un reflujo, el café es muy malo. Y si uno tiene intestino irritable o tiene otra enfermedad, por ejemplo, divertículos, otras patologías, el ají, los condimentos son muy malos. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer gástrico es el segundo de mayor prevalencia en el mundo, antecedido solo por el cáncer al pulmón. Y así como en el cáncer al pulmón, el cigarro es el principal responsable de su ocurrencia, en el cáncer gástrico o digestivo es la alimentación la mayor responsable de esta enfermedad. Se dice que las carnes rojas, que las carnes saladas, de pronto las ahumadas, todas estas cosas más preparadas pudieran tener que ver con la aparición de un cáncer gástrico. Pero, ¿qué papel juegan los aliños y condimentos en quienes sufren esta enfermedad? Según el higienismo, todos aquellos aliños y condimentos que irritan, abrazan o se convierten en un gusto adictivo para las personas tienden a provocar efectos negativos en nuestro estómago, poco acostumbrado por genética a este tipo de sabores. Por ello, cuando los chilenos preferimos comida internacional fuertemente sazonada, nuestro estómago se resiente porque no está preparado para recibir un plato condimentado con curry extra picante o chile habanero tan común en otras culturas. ¿Cómo comer sin perder el sabor y enfermar nuestro estómago? Es lo que nos comenta Mauricio Esteban a partir de ahora. Y acá estamos con Mauricio Esteban para hablar del higienismo y para hablar, por ejemplo, de esto. Me comería todo, te lo juro que me comería todo. Las sopaipillas hoy son de todos los días, están los carritos. Nosotros tenemos justamente el guacarguino afuera. Está la sopapilla con mostaza, con ketchup o con pebre. Es una bomba eso para el organismo. Lo que pasa es que cuando uno come en la urgencia, come en el momento, come disfrutar el goce del momento. Pero todo esto es acumulativo y son pequeñas micropartículas que se van acumulando en el cuerpo, ocasionando gran densidad y por lo tanto gran toxicidad. Primero el cuerpo las trata de mantener a lo largo del aparato digestivo, pero luego empieza a almacenarlas en diferentes áreas. Y esto puede generar complicaciones severas, por ejemplo, la pérdida de continuidad de los tejidos, según la acidez o según la corrosión que puedan generar dentro del cuerpo, son altamente peligrosos. La mayoría de los cánceres son digestivos. Eso tiene que ver mucho con el uso reiterado. Nosotros comemos prácticamente todos los días sustancias que son altamente nocivas, altamente corrosivas, y esas van acidificando el organismo. La mayoría de la gente tiene problemas de hígado graso, tiene problemas de digestivo en general por gran acopio de sustancias muy nocivas y dañinas. Pero en nuestro país, por ejemplo, se usa mucho de la mayonesa, de la mostaza y el ketchup, que esa trinidad que dicen. Si tú la comieras una vez a la semana o 2 veces a la semana no pasa nada, pero hay gente que la come 2 o 3 veces al día. ¿Y eso qué produce? Lo que pasa es que son acumulaciones tóxicas de alta densidad. No es un alimento propiamente tal, es un comestible. ¿Tiene mucho químico además? La persona lo usa para sentir una sensación en el momento que sea algo más estimulante que la comida. Es como para sentir algo fuerte. No se olviden de que mucha gente arregla la comida. Vamos a arreglar esto con que muchas veces ni siquiera pruebas una ensalada y ya le estás echando la sal. ¿Y de las tres cuál es peor, mayonesa, ketchup o mostaza? Es que las tres son diferentes. Tiene que depender mucho también de cómo la gente aguanta. No se olviden de que cuando se descubre América, el principal motivo para encontrar una ruta más corta hacia Europa era las sustancias que venían, todas las especies que venían de Oriente. O sea, lo que hace que se descubra América es eso, realmente. Uno cuando ve esto, se le hace agua a la boca. Se le hace agua a la boca a ustedes sentir el olor del ketchup y la mostaza. Esta mezcla es maravillosa. Lo que pasa es que nosotros somos animales cautivos, animales domésticos, no animales de libertad. Un animal de libertad no tiene necesidad de esto. Esto es solamente la cautividad. Esto tiene que ver con un vicio de adicción por la comida, como lo que hace durante el día. Prácticamente durante tus horas de trabajo no es libertad ni vida. Buscas en la estimulación de la comida una adicción para sentirte vivo. Eso pasa. Insisto, ¿cuál es el peor o cuál es el más el menos dañino? Por ejemplo, pensando ketchup, mayonesa y mostaza. Es que depende de cómo se va utilizando. Porque si tú comes una sola vez a la semana, cualquiera de los tres no te va a hacer ninguna cosa. Pero si comes todos los días, cualquiera de ellos puede ser peligroso. Cualquiera. La mostaza es muy fuerte, por ejemplo, para el hígado. El ketchup para el riñón y para el hígado también. Y aquí tenemos un elemento más que es la fritura, en el caso de la sopaipilla. La gente a las cosas fritas además le echa aditivos. Tengo una pregunta. Y fuertes. Yo, por ejemplo, miro permiso, miro este ají pebre. Ya, yo, por ejemplo, soy seco para esto. Seco. ¿Con marraqueta? No. Y este ají que tenemos aquí, permiso, vamos a echarle aquí Póngale directo a este ají, mi sensación, digamos, es que es sano, porque es ají, es ajo, con ajo, cebollita,
con tomate. Lo que pasa es que para la mente es sano, pero para el cuerpo es un astringente, es algo realmente compulsivo. ¿Por qué? Una cosa es la historia de tu mente, que le gusta lo que le gusta comer, y otra cosa es lo que tu cuerpo necesita para alimentarse sano. ¿Ya? Y a tu cuerpo eso le produce realmente una repugnancia absoluta. Estamos hablando de bioquímica, lo que pasa dentro del cuerpo, lo que pasa a nivel digestivo. Por eso te digo, en general a la gente le gusta lo que aprendió a comer desde niño. Si fuéramos un pueblo caníbal nos gustaría comer carne humana, con sangre humana. Sin embargo, no es nuestra costumbre. Esto lo comemos por costumbre y lo que uno necesita para comer es la mente, lo que aprendió, y otra cosa es lo que necesita el cuerpo para poder satisfacer sus necesidades. Acá comemos mucho pebre, mostaza, ketchup, mayonesa, pero está de moda la salsa de soya. Además, el merquén, ¿qué pasa con los tipos de ají? ¿Cuáles son buenos, cuáles son malos? Realmente con la soya partimos hace unos años como un alimento más de moda, como siempre se pone de repente alguna moda, con la soya pasó eso. La soya es un alimento altamente denso, un comestible más bien altamente denso, y por lo general ni siquiera los cerdos que comen de todo lo aceptan. La soya tiene todos los nutrientes altos. La mayoría de los alimentos tienen nutrientes altos y no tienen nutrientes bajos. La soya los tiene todo alto, por lo tanto siempre es altamente indigesto. Y esto es un concentrado, por lo tanto los higienistas no usan soya. ¿Y soya es light altamente... Soya light sigue siendo alto, aunque le quiten los elementos que la hacen engordar. Yo comí un salmoncito, por ejemplo, que es súper sano en la noche, además me lo comí crudo, con un poquito de juguito de limón y soya. ¿Mal? Una sola vez no te pasa nada, pero si lo haces como una costumbre y te gusta siempre y estás dependiendo de ese sabor, es horrible. A ver si entiendo, esto en el fondo, si nosotros tenemos como en nuestro estómago un chaleco antibalas. Que lo es originalmente, el ¿Ya? tejido es firme. Ya, y nosotros en el fondo le mandamos estos balazos una vez, aguanta el chaleco antibalas. Perfectamente Dos bien. veces, pero si le mandamos balazos todos los días, lo tenemos perforando. Eso es lo que estamos, exactamente. Y eso es la pérdida continua del tejido, lo que son las úlceras, y en el tiempo que no se van cerrando, con el tiempo más adelante van formando tumores y situaciones que ya no se pueden revertir. ¿Qué pasa con la mezcla de lo agridulce? Hay salsas como esas salsas barbacoa, barbecue, como le llaman, barbecue, para poner en la carne, para la parrilla. Yo sé que tú no comes carne, pero hay muchas personas que sí utilizan esto para darle sabor o exacerbar el sabor a las carnes. La carne no es lo peor. Los hindúes, por ejemplo, que son un pueblo 99% vegetariano, tienen niveles de cáncer gástrico mucho más altos que Estados Unidos, que es donde lo más domina la comida chatarra. Yo pienso que son los aliños lo peor de las combinaciones. Las combinaciones, los aliños, es lo que pueden, en un pueblo hindú como vegetariano, producir más cáncer. Lo importante es comerlo cada cierto tiempo. Cuando la gente se hace adicto a una sustancia y la consume todos los días, es cuando ahí es más cuando empieza a peligroso. prosperar. Pero si la consumes de vez en cuando a lo lejos, no va a causar Un amigo ningún de mi daño. abuelito se sentaba todos los días a almorzar, la sopa, todo, su clásica comida, el plato de fondo, pero siempre con un ají verde, bien lavadito y con sal. Entonces él tomaba sopa, untaba la sal con el ají y se lo comía. Todos los días no podía Claro, quitar pero el como que ají. le da fuerza, ¿no? Eso va a depender de la capacidad genética. Por ejemplo, Chile es un país que tiene muchos colonos de diferentes lugares. Por lo tanto, tenemos diferentes capacidades genéticas de aguante. Hay cuerpos que aguantan mejor, en este caso el ají, Pero y el otros ají- cuerpos que no. Pero el ají solo es dañino porque no El ají es dañino aunque pique, aunque no pique, aun como sea. Siempre va a Pero la ocasionar- empasta, por ejemplo, es Lo que distinto sea. al Lo que verde. pasa es que el cuerpo resiente las sustancias básicas que tiene el ají. Y muchas de ellas son corrosivas, por eso produce úlceras. No hay que consumirlo tan seguido. Pique o no pique da lo mismo. Porque hay personas que piensan que limpia el intestino, entonces con Ya. esa cosa Drenaje, de la... como glodeno. Pero eso Claro. es una sensación simplemente. Nosotros vivimos de sensaciones y creemos que las sensaciones que son para la mente de algún momento positivo son importantes para el cuerpo. El cuerpo va acumulando todo y después te va a pasar la cuenta con una enfermedad crónica, degenerativa o incluso terminal. Y eso es lo que les quiero explicar en la pizarra. Hay niños que no se sientan a almorzar si no es con ketchup, ya sea el puré, el arroz, lo que les sirva a la Adultos mamá también, ¿eh? tiene que ser el ketchup y la mayonesa. ¿Por ¿Qué qué? le pasa a un niño chico que recibe esos elementos? Porque el ketchup y la mayonesa producen una gran sensación de sobreestímulo en la lengua. Por ejemplo, un sombrero de paja, cuando la gente antes apostaba, me como el sombrero de paja si pierdo, por ejemplo. Le echaban sal al sombrero de paja cuando perdí y se lo comían. Tú con la sal tienes una sensación en la lengua eléctrica y eso produce que cualquier cosa, con lo que sea, parece algo sabroso. Entonces el ketchup, que está sobrevalorando lo mismo, y la mostaza y todas las demás cosas, hacen eso cuando la sal pasa a ser un elemento menos importante para ti. Y una pregunta, por ejemplo, no sé, hay muchas personas, que yo esto lo aprendí, antes lo hacía, pero ahora no lo hago, la verdad. Las lechugas, por ejemplo, Lo ya, ponemos. vamos a comer una ensalada de lechuga. Pero aliñemos un poco esta lechuga, pongamos un poquito de mayonesa, un poquito de mostaza, un poquito de queso, ¿no es cierto? Queso gruyere así, pero cortado. ¿Rallado? Claro. Parmesano, un poquito de aceitunita, hacemos un aliño, se lo echamos.
esa lechuga pierde toda... Asesinaste la lechuga. ¿La maté? La mataste y lo que comes es una pura mezcla tóxica altamente nociva para tu cuerpo. O sea, esa ensalada César que uno dice, oh, qué sana esta ensalada César que me estoy comiendo. ¿Y qué aliños están permitidos entonces? Los aliños ideales en general, por ejemplo, tú puedes hacer mayonesa, pero con huevo de campo, con un poco de ajo y con aceite de oliva, eso es un buen aliño. Salsas de palta, por ejemplo, con nabo rallado o nabo hecho jugo, triturado, el nabo fuerte rallado. igual, ¿eh? Sí, pero es muy sabroso cuando se mezcla adecuadamente con tomate rallado, con palta, por ejemplo. Vinagre, aceto balsámico, ¿está Los permitido? vinagres en general no son buenos aliños porque son incompatibles con los almidones, son incompatibles con los cereales, son incompatibles con los hidratos de carbono en general. ¿Aliño de limón? A menos que comas ensalada solamente, ahí van bien los vinagres, de manzana sobre todo. ¿Tienes ahí la pizarra Ponga que nos atención vas a con lo que nos va a explicar? explicar. Sí, aquí quiero explicar la consecuencia de este uso, en el fondo, a la salud, es lo que hacemos todos los días durante mucho tiempo. El desarrollo de cualquier ser humano vivo, ¿Ya? en términos de... Si un mamífero se desarrolla, por ejemplo, en un año, va a vivir un mínimo de 5 años. Si se desarrolla en 5 años, va a vivir un mínimo de 25 años. Nosotros, los seres humanos, que somos primates originalmente, y mamíferos, nos desarrollamos entre 25 y 28 años con la osificación del fémur. Ahí termina el desarrollo. Los animales se desarrollan y viven más o menos esto. Pero nosotros terminamos el desarrollo entre los 25 y los 28 años y en vez de hacer esto, para continuar la vida, porque el desarrollo es como si tú extiendes una flecha, eso es el desarrollo, y sueltas la flecha y va a ser lo que logró el desarrollo. Pero lo que nos pasa a los seres humanos y a los seres domésticos en general es que hacemos el desarrollo Decaemos rápidamente. y se cae la flecha. O sea, en vez de hacer esto, como es natural, se nos viene hacia abajo. ¿Y eso por la comida? Y esto tiene que ver, para eso allá voy, que entre los 15 y los 25, los jóvenes que están en desarrollo, prácticamente forman la base de lo que va a ser su envejecimiento precoz, en base a todo lo que acabamos de hablar antes. pues, toda Eso la significa comida nuestro rápida. impulso. Entre nuestro 15 y impulso es- 25, el impulso se destruye, Claro. cae la flecha y nosotros empezamos, en vez de empezar a vivir a los 25 o 28 años, empezamos a envejecer prematuramente y terminamos obviamente con alguna enfermedad importante con promedios de vida de 55 y algunos ya a los 30 o 60 o 70 o incluso más, pero enfermos. Mauricio, O sea, esto automáticamente te cambia la vida. En vez de haber longevidad, hay decrepitud y por lo tanto la condición y esperanza de vida va a ser horrible. Y tiene que ver toda esta sustancia que nosotros comemos en unas dosis ínfimas. Esa es la edad clave entonces en la alimentación, la edad donde uno más puede comer o tender a comer este tipo de Lo que pasa es que como el cuerpo está en desarrollo, te aguanta cualquier cosa. Un niño, un adolescente, un joven hasta los 25 o 28 años aguanta cualquier cantidad de dosis. Por ejemplo, uno no se enferma, no, se porque el siente cuerpo está en mal, no- desarrollo, estás armando Y la engorda. construcción. Pero no es extraño que todos estos superhéroes del rock que han muerto a los 27 años, justo a los 27 años, ellos venían desde los 20 años consumiendo drogas importantes que son también niveles tóxicos importantes de adicción. ¿Y por qué se mueren promedio 27 años? Como pasó a Janis Joplin, Jimi Hendrix, ¿a quién más? ¿Quién podemos acordar? Kurt Cobain, etcétera, y todos a los 27 años, o sea, estaban acostumbrados desde los 18 años a usar dosis altas de drogas o de sustancias altamente nocivas y a los 27 años, cuando está terminando el desarrollo, han venido las decadencias. Eso tiene que ver que también hasta ahí el cuerpo te empieza a aguantar. Uno le hace pebre la salud entre los 15 y los 25, a los 25 empieza a resentirse y el envejecimiento precoz comienza a los 27, 28 años y viene la decadencia Mauricio Esteban. que se considera normalmente un envejecimiento, pero eso no es natural y es una cosa muy precoz. Para entregar el último consejo, ¿qué no debe faltar en la alimentación entre los 15 y los 25 años? Hoy nos están viendo muchas personas, también mamás, que tienen hijos entre esas edades y deben estar preocupadas por lo que tú dices. Exactamente, lo importante es aumentar el consumo de cosas crudas, sobre todo de cereales, todo lo que es proteína de construcción como nueces, almendras, en el caso de los jóvenes y de los niños, mucha legumbre, y bajar el consumo de todo lo que hemos hablado acá porque estas son las cosas más perniciosas. Una concesión, una vez a la semana, ¿te pasa? No pasa nada una vez a la semana. Una vez a no la pasa semana. nada, pero si tú lo consumes todos los días, sobre todo cuando los niños empiezan a tener ya más libertad y empiezan a comer a cada rato y comen ante cualquier situación de ansiedad o de tristeza o de amargura, consumen altas dosis de estos tipos de comestibles, indudablemente están degenerando la salud en vez de generarla. Quedó clarísimo. La gente suele decir, no hay nada escrito sobre los gustos. Bueno, acá están mis libros
Y en estos libros está todo escrito sobre los gustos. Ahí están los libros para los que quieran adquirir. Han aparecido en pantalla Mauricio Esteban, ya lo sabe todos los martes, el único higienista de Latinoamérica, de Chile, el primero, y de Latinoamérica también. Okay. El mejor está acá, bienvenidos, así que recuerde siempre escribirnos y enviar sus preguntas hacia nosotros. Hacemos un corte. Y los condimentos son muy malos. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer gástrico es el segundo de mayor prevalencia en el mundo, antecedido solo por el cáncer al pulmón, y así como en el cáncer al pulmón, el cigarro es el principal responsable de su ocurrencia, en el cáncer gástrico o digestivo es la alimentación la mayor responsable de esta enfermedad. Se dice que las carnes rojas, que las carnes saladas, de pronto las ahumadas, todas estas cosas más preparadas pudieran tener que ver con la aparición de un cáncer gástrico. Pero, ¿qué papel juegan los aliños y condimentos en quienes sufren esta enfermedad? Gran densidad y por lo tanto gran toxicidad. Primero el cuerpo las trata de mantener a lo largo del aparato digestivo, pero luego empieza a almacenarlas en diferentes áreas. Y esto puede generar complicaciones severas, por ejemplo, la pérdida de continuidad de los tejidos, según la acidez o según la corrosión que puedan generar dentro del cuerpo, son altamente peligrosos. La mayoría de los cánceres son digestivos, eso tiene que ver mucho con el uso reiterado. Nosotros comemos prácticamente todos los días sustancias que son altamente nocivas, altamente corrosivas, y esas van acidificando el organismo. La mayoría de la gente tiene problemas de hígado. Mauricio Esteban, a partir de ahora. Y acá estamos con Mauricio Esteban para hablar del higienismo y para hablar, por ejemplo, de esto. Me comería todo, te lo juro que me comería todo. Las sopaipillas hoy son de todos los días, están los carritos. Nosotros tenemos justamente el guacarguino afuera. Está la sopapilla con mostaza, con ketchup o con pebre. Es una bomba eso para el organismo. Lo que pasa es que cuando uno come en la urgencia, come en el momento, disfrutar el goce del momento. Pero todo esto es acumulativo y son pequeñas micropartículas que se van acumulando en el cuerpo o que se Hoy por hoy los condimentos son la vedette de la alimentación, ya que en la mayoría de los casos aportan el sabor distintivo de un plato e incluso pueden caracterizar algún tipo de comida típica. Pero aunque son usados en todo el mundo, ¿son realmente inofensivos en su totalidad para nuestro organismo? Si uno tiene un reflujo, el café es muy malo. Y si uno tiene intestino irritable o tiene otra enfermedad, por ejemplo, divertículos, otras patologías, el ají. Según el higienismo, todos aquellos aliños y condimentos que irritan, abrazan o se convierten en un gusto adictivo para las personas tienden a provocar efectos negativos en nuestro estómago, poco acostumbrado por genética a este tipo de sabores. Por ello, cuando los chilenos preferimos comida internacional fuertemente sazonada, nuestro estómago se resiente porque no está preparado para recibir un plato condimentado con curry extra picante o chile habanero tan común en otras culturas. ¿Cómo comer sin perder el sabor y enfermar nuestro estómago? Es lo que nos comenta